Bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Aquí no pretendemos saberlo todo, pero queremos compartir lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Somos Otilio Conde y Katiuska Conde. En este espacio nos acompañarán maestros que, con sus vidas y experiencias, nos enseñarán el verdadero significado de perseverar en un sistema que a veces se siente como un laberinto. Hablaremos sobre los retos y éxitos de la vida como emigrante, cómo entender temas tan complejos como gestión financiera y patrimonial en Estados Unidos. Este podcast no es solo información, es una guía, una mano amiga y una puerta para entender las reglas del juego. Acompáñanos y juntos aprendamos a navegar este sistema. Hola a todos, bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Les habla Otilio Conde desde el podcast donde aprendemos y profundizamos en temas que nos hacen repensar el mundo. Si eres empresario, contratas personal, pagas salarios a ese personal, pero realmente no tienes ni idea qué significa el sistema de nómina en los Estados Unidos, hoy es el día para ti, porque cada cosa vamos a descifrar el día de hoy y contamos con un maestro verdadero al cual le damos la bienvenida el día de hoy. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, Otilio. Muchas gracias por invitarme al podcast de ustedes. Y de verdad que me siento bastante agradecido. Y como contaste, hoy sería bueno un día para enseñarle a todo el público que nos ve y nos escucha un poquito más de lo que es la nómina aquí en los Estados Unidos. Julio, gracias por estar con nosotros. Julio, antes de todo, cuéntanos un poquito brevemente tu rol en ADP y tu experiencia en el mundo de la nómina, por favor. Claro que sí, Otilio. Mira, yo tengo ya con ADP son 4 años, un poquito más de 4 años trabajando para ADP. Y mi cargo es Senior District Manager, que sería gerente senior de distrito para la comunidad hispana. Y pues trabajando ya con el aspecto de la nómina también, pues tengo alrededor de algunos 6 años y medio, en lo que el IRS pues ha cambiado bastantes leyes como muchas personas deben de saber y como otros no sabemos. Entonces, definitivamente, Julio. Y en esa trayectoria que has fortalecido en tu proceso de crecimiento en la parte de las nóminas, tu experiencia en ADP, ¿qué crees que es lo primero que debería saber un empresario sobre el sistema de nómina? Lo primero que debe saber un empresario sobre la nómina y lo más primordial de todo es que es responsabilidad del empleador hacer ese trabajo. Nosotros estamos aquí para hacerle la vida más fácil al cliente y pues nosotros coger ese peso y esa responsabilidad y hacerla por ello. Pero tienen que entender que si el día de mañana tienen una compañía, porque sabes que muchas personas solamente abren las compañías y piensan que eso es como tú compraste un carro y le das delante y no le cambiaste el aceite, no le chequeaste los frenos. Es parecido en esa parte. Lo describes perfectamente, hermano. Mejor comparación no existe. Julio, dicen que todo en este país empieza con un formulario. ¿Qué opinas acerca de esto? Correcto. Y muchas veces complicados a la hora porque muchas personas no lo entienden. En el aspecto de la nómina hay varios formularios que deben de atenderse y deben siempre de llenarse antes de comenzar ese proceso. Por ejemplo, la forma W4. ¿Por qué es clave para los empleados? La forma W4 es, para definirlo un poquito y para darle la importancia, con la forma W4 es que el IRS calcula, bueno, en dado caso nosotros calcularíamos los taxes federales. Por eso es tan importante. Y ojo, una de las cosas que he visto comúnmente es que a través de los años, como han cambiado muchas cosas, especialmente a partir del 2020 en adelante, cuando la forma W4 cambió, han habido muchos cambios al final de año cuando las personas están llenando sus impuestos y es porque no tienen conocimiento de cómo se llena la W4 o cómo se debe hacer. Y es por eso muy importante que a la hora de llenar una W4 tenga un poquito de entendimiento de qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, ¿podrías darnos señales? ¿Cuáles son los aspectos importantes al documentar la W4? Julio, por favor. Claro. El aspecto más importante que la gente debe saber, y es lo más común, porque hay otras cosas un poquito más profundas, cuando ya no vamos a la parte de calcular los taxes, de cómo hacer las estrategias
y cosas que muchas veces los clientes les gusta analizar y ver con sus contadores, pero lo más básico e importante es en la parte de los dependientes. Ahí marcas lo que es un dependiente y la gente tiene que saber qué ellos pueden considerar como un dependiente, porque como te digo, aquí en Estados Unidos muchas veces las personas se ponen un poquito creativas y de un hijo que tiene en la casa terminan poniendo dependiente hasta el perro. Definitivamente, hermano. Es, Entonces, audiencia, empresario y empleado. Toma conciencia acerca de la W4 y de la importancia que representa para tus impuestos en los Estados Unidos. Julio, y una pequeña diferencia entre un empleado y un contratista independiente, ¿qué nos podrías resaltar? Para darte la definición más, yo creo que esa pregunta, Utilio, en su totalidad, creo que describe el nombre del podcast. La parte de diferenciar lo que es un subcontratista y un empleado es la parte que yo he visto más común en los Estados Unidos aquí y más que nada en personas que llegan nuevas a este país. Ser ignorantes y pues cometer el error de clasificar erróneamente lo que es un subcontratista y un empleado. El empleado es una persona que puede que puede que tenga beneficios en la empresa si la empresa lo ofrece. Lo segundo, el empleador controla a ese empleado. Así que si tú tienes un empleado que depende de ti en cuanto a que tiene un horario, tú le dices las cosas cuándo y cómo la debe de hacer, es considerado un empleado. Cuando tienes un subcontratista, que es una persona que contrataste para un trabajo X, pues ya sí se considera 1099. Lamentando el caso, vemos muchos casos que es un peligro grave, es algo bien grave. ¿Por qué? Porque las personas consideran a un 1099, la forma que yo he visto mayormente los clientes que me dicen es, ok, cuando yo le pregunto, me gusta preguntarle, ¿sabes lo que es un W2 y un 1099? Sí, al 1099 el empleado que no le pago impuestos y el W2 se lo tengo que pagar. Y esa es la partecita que me toca educarle al cliente y que sepan pues también los riesgos que toma hacer esa clasificación errónea. Excelente. Y bueno, sí, hemos estado de la mano con Julio aprendiendo cada concepto donde nos ha estado formando, capacitando para hacerlo de acuerdo a la ley. Recuerda, es importante estar alineado con las leyes. Julio, en el caso de los contratistas, se habla de la forma W9. ¿Cuándo se debe pedir esta información? La forma W9 se debe pedir antes de comenzar el contrato con el contratista. Por ejemplo, si vas a contratar a una persona que te vaya a hacer un trabajo en tu oficina, en tu casa, no sé, te va a hacer un trabajo eléctrico, para decirlo así, para tu oficina, antes de comenzar ese proyecto le debes de pedir la forma W9 porque tú le vas a pagar como subcontratado, pero debes de tener ya eso en mano. Perfecto. Entonces, es importante lo que Julio nos está destacando. Tus contratistas, antes de iniciar el proceso, deben poseer su W9 porque es la forma como le vas a cancelar, que es un subcontratista. Julio, correcto. Y en el proceso de empleado y responsabilidades con el empleador, yo como empresario, ¿qué debo descontar y qué debo pagar extra en ese proceso de nómina cuando el trabajador está siendo controlado por nuestra organización? Claro, las responsabilidades del empleador son lo que es el Social Security, el Medicare y el desempleo según el estado también. Si hay estados donde tienen otros taxes, como Nueva York, como North Carolina, pero bueno, en el estado de la Florida, para mantenerlo un poquito más sencillo, se paga lo que es el desempleo de la Florida. Comienza normalmente con un 2.7% y puede bajar hasta un 0.01%. Y también entonces está la parte de Social Security y Medicare, que el empleador paga un 6.2% de Social Security y un 1.45% de Medicare. El empleado es el que le toca ya la parte, los otros taxes como tal también. Ok, tomen nota, contratista, lo que Julio nos está expresando, que aparte de la responsabilidad del empleado, está nuestra responsabilidad como empleador y nos resaltó cada valor. Toma nota porque eso es parte de tu presupuesto que tienes que hacer anualmente para lograr la victoria en esta nación. Mira, maestros verdaderos como Julio te están dando información valiosa. Toma nota, toma nota. Julio, vamos a hablar un poquito del proceso de las contratistas independientes. Y si yo contrato a alguien por proyecto y no es nómina, ¿qué debo considerar de hacerlo mal? Bueno, más que nada, bueno, como te dije, subcontratado debes de considerar una que te lleve lo que es el W9 antes de
de comenzar el proyecto. Segundo, tienes que saber que tienes que entregarle al final de año lo que es la 1099 NS. Y tercero, como habíamos resumido, es un subcontratado tuyo si lo vas a contratar para algún cierto tipo de proyecto. Ojo, una de las cosas muy importantes aquí en los Estados Unidos son los seguros. Si tú tienes lo que es la compensación del empleado o el workers' compensation y vas a subcontratar, tienes que asegurarte que ese subcontratado tenga también su seguro, porque si no, entonces sería responsabilidad tuya pagar ese trabajo que le pagaste a él. Ese porcentaje de seguro te tocaría pagarlo a ti a final de año. Wow, importante. Esto es una perla que nos está dando Julio el día de hoy. Por favor, alerta con cada información valiosa que Julio nos está compartiendo. Julio, ¿y qué riesgo tengo yo si yo digo, mire, usted lo va a contratar como subcontratista, pero realmente es un trabajador al cual yo estoy controlando y yo estoy regulando y le coloco el horario y tengo las acciones, dame este resultado? Al final del camino, ¿qué podría pasar? Ok, una de las cosas que me toca decirle al cliente es esta. No me gusta mucho esta parte porque las personas piensan, no, solamente me quiere meter miedo, pero es la realidad. Hay que tener las cosas sobre la mesa. Si te atrapa el IRS haciendo las cosas mal, el Florida Department of Labor haciendo la cosa mal, que es la clasificación errónea de empleados, tú puedes contar de que por empleado, aparte de que te tocaría pagar el 100% de los impuestos que no pagaste, podrías tomar una penalidad, y estamos hablando del peor de los casos, podrías pagar una penalidad de hasta el 100% de los taxes también. O sea, que tendrías que pagar el doble tax. También otras penalidades que existen. El Florida Department of Revenue te puede multar también por no haber fileado ese desempleo desempleado. Wow. Hasta un 30% de lo que no habías puesto. Y cosa más importante y más peligrosa de todas es que por clasificar erróneamente sin saber, los cargos bajan. Podrías presentar una multa hasta $5,000 por empleado, pero si se considera y se puede probar en una corte que tú intencionalmente clasificaste erróneamente a los empleados, puedes tener hasta $500,000 de multa y podrías enfrentar hasta tiempo en cárcel, que son las responsabilidades. Las personas no saben que pueden tener por hacer las cosas mal. Julio, agradecido enormemente por cada aporte que nos estás brindando, por cada puerta que estás abriendo de conocimiento el día de hoy para nosotros los empresarios, lo cual agradecemos enormemente, Julio. Julio, hablamos ya la parte de los subcontratistas, ya tengo esa personal en nómina. Al final del año hay una forma W2. ¿Qué significa eso? Ok, la forma W2 es el Holy Grail, lo que es la parte esencial del empleado a final de año para hacer sus impuestos. Ahí le va a dar una parte totalmente detallada al empleado y lo que te incluye ahí es las cosas que recibiste durante el año de ese empleador. Ahí vas a ver lo que es el pago total que recibiste por todo el año, los impuestos del Social Security que se te descontaron, los impuestos del Medicare que se te descontaron, los impuestos federales que se te descontaron como empleado. Y si tienes algún tipo también de beneficios como salud, plan de retiro, también entrarían dentro de esa parte para que tu contador con esa información, con ese documento, pueda hacer tus impuestos. Por eso es bien importante de que el empleador sepa que ese empleado necesita esa parte para hacer sus impuestos. Julio, ¿y cómo te pueden contactar nuestra audiencia? Bueno, a mí me pueden contactar telefónicamente a mi celular. Mi celular es 786-768-1529 o vía correo electrónico julio.cabrera@adp.com. Bueno, contratista, ya tienes la información de Julio. Si necesitas agendar una cita, él está dispuesto a escucharte, brindarte la asesoría necesaria, acompañarte en este proceso de crecimiento de un sistema extremadamente amplio. Necesitas caminar junto a manos confiables y Julio lo representa. Julio, un poquito el proceso del estado de la Florida, podríamos profundizar esa responsabilidad que nosotros como empleados tenemos que reportar trimestralmente, que gracias a la organización que tú representas, ustedes lo hacen. Pero ¿qué significa un empleador en el estado de la Florida? Tiene la responsabilidad que trimestralmente presentar sus Reemployment Tax. Bueno, sí, el Reemployment Tax o la forma RT6, conocida también de esa forma, es una formita que muchas personas le causa estrés porque quizá no tienen los servicios con nosotros, le toca manualmente. Nuevamente,
quizás como el cambio de aceite del carro, se le pasa. Y ese es el formulario y es los impuestos que se tienen que pagar cada trimestre para cubrir lo que es el desempleo, los impuestos del desempleo del estado de la Florida. Ojo, muy importante, cada empleador es responsable de hacer esos pagos al final del trimestre. Cuando pues tienen los servicios con nosotros con ADP, nosotros somos los que nos encargamos y le quitamos ese dolor de cabeza al cliente, pero es bueno que sepan las cosas que ellos deben de hacer como empleador cuando no tienen esos servicios. Y eso podría considerarse también si se olvida, si se pasa, si no se hace, como otras penalidades podrían resultar que pueden perjudicar a la compañía y los ingresos de la compañía. Perfecto. Julio, ¿y qué pasa si no reporto a tiempo? Nuevamente, te cuesta más dinero. Las penalidades comienzan en $50 por empleado que no se filió en ese quarter y pueden llegar a costar hasta $300. Tomar ese dolor de cabeza por los impuestos del desempleo, que muchas veces, una de las cosas que no mencionamos anteriormente, el desempleo se paga hasta que el empleado gana $7,000. Ya luego de que el empleado ganó $7,000 en ese año, ya no paga, el empleador no le toca pagar más desempleo por ese empleado. Perfecto. Así que, por ejemplo, tienes 3 empleados, están ganando $1,000 a la semana, ya luego de la semana número 7, que sería, para decirlo así, a comienzo de año sería la tercera semana de febrero, la segunda semana de febrero, ya luego de eso ya no te toca pagarle más el desempleo por el resto del año. Ya pagaste los impuestos de desempleo por ese empleado, pero de todos modos te toca a final de cada trimestre llenar el RT6, es responsabilidad tuya. Si no está con nosotros, es responsabilidad tuya llenarlo y enviárselo al Florida Department of Revenue, porque de igual manera, si le pagaste todo al principio, pagaste tu primer quarter y el segundo se te olvidó, ya te están penalizando por el segundo, aunque no tenías nada que pagar. Por $0 podrías pagar hasta $150. Wow, impresionante. Todo tiene un impacto, toda decisión, toda acción tiene una consecuencia, Julio. Excelente. Julio, y ese empresario latino que hoy tiene miedo o confusión con la nómina, ¿cuál sería tu mensaje final? Mi mensaje sería que no se preocupe tanto por lo que es gastos. Muchas veces los contadores le recomiendan al cliente y más que nada también por la estructura de la compañía. Hay compañías que están estructuradas que por obligación deben de hacer la nómina, pero que sepa muy bien que cuando tiene una compañía como ADP que le pueda resolver eso y le pueda llevar de la mano y tomar todo lo que es las responsabilidades o como le dicen aquí el liability y darle la confianza y la tranquilidad de que pueden hacer las cosas de forma correcta y forma segura, pues no habría ningún problema. Es súper fácil llevar una empresa cuando se hacen las cosas bien. Las cosas se complican cuando se hacen las cosas mal. El contador se tiene que poner creativo, se estresa, le da dolor de cabeza y pues los riesgos pueden ser altos, como hablamos anteriormente con lo que es la penalidad. Que no se estrese, no se preocupe, que todo en la vida tiene solución y que cuando tiene las cosas en buenas manos, las cosas funcionan correctamente. Julio, agradecido enormemente, hermano, que hayas tomado un tiempo de tu agenda muy ocupada para compartir en nuestro podcast y con nuestra audiencia. Enormemente agradecido por cada aporte del día de hoy, hermano. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Otilio. De verdad que me ha encantado compartir con ustedes el día de hoy. Me encanta lo que es proveer las informaciones. Trabajo con muchos clientes que comienzan nuevos en este país, comienzan por primera vez este proceso, tienen muchas preguntas, necesitan mucha información y mi trabajo más que nada es ese, darles esa información y darles esa tranquilidad, porque no es solamente decirle ven y yo te hago todo, es ven y quiero que aprendas sobre este proceso. Es muy importante que tú como dueño de compañía aprendas sobre el proceso y sobre las cosas que se están haciendo por ti para que sepas cuáles son y cuál es el valor que tiene. Definitivamente, Julio. Bueno, audiencia, si conoces a un empresario que necesita esta información valiosa que el día de hoy Julio nos compartió, dale like y comparte. Y recuerda, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Soy Ignorante del Sistema. No olvides sintonizarnos todos los lunes a las 8 a.m. para seguir aprendiendo juntos. Si te gustó el episodio, suscríbete en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o Instagram y búscanos como Soy Ignorante del Sistema. Síguenos en Instagram para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio.